Bueno, siempre para mí es una alegría, ¿no? Charlar con Jorge, ¿no? Y poder compartir lo que sea que siempre está bueno, especialmente cuando lo que emana es una conversación, ¿no? Previo a esto hablábamos de el valor que tiene la conversación, ¿no? Digamos, de pensar con otro. Uno, escuché esa frase, ¿no? Que pensar es pensar en el retorno del otro, ¿no? En el retorno del otro que a veces es uno mismo, es su propio eco, ¿no? De las palabras que resuenan o de los conceptos, ¿no? No sé, a veces, por ejemplo, los artistas piensan con ideas, por ejemplo, ¿no? La filosofía piensa con conceptos, ¿no? ¿No? Supongamos, ¿no? Necesita como teorizarse, organizarse, armarse, tener como un corpus, pero además ese corpus es un corpus histórico, es un diálogo que establecen autores y referencian y se, ¿no? E incluso hay diálogos entre ideas y conceptos, ¿no? De la larga historia del pensamiento ha sido eso, ¿no? E incluso me parece, ¿no? Eh, un diálogo de disciplinas y de autores que no siempre respetan un poquito los marcos que a veces se exigen epistemológicamente o tradicionalmente, ¿no? Y bueno, hay un tema, ¿no? Por ahí, si te parece, Jorge Chalaroy, que es el vasto, complejo, rico e irresoluble tema del tiempo, ¿no? Recordaba un poquito ahí esta obsesión que tenía Borges con el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, una cantera de aforismos que aparecen ahí como para plantearse este tema, ¿no? Pero para iniciarlo de algún modo, ¿no? Uno siempre tiene como en mente tal vez esa dinámica de tiempo-espacio, ¿no? Como estas dos grandes coordenadas. Ha habido como, no sé, a lo largo un poco del desarrollo, preeminencias varias, ¿no? Si el tiempo, el espacio no, van juntas, ¿no? O se correlacionan. Eh, Me parece que en términos físicos el espacio es más importante que el tiempo, sin espacio no hay tiempo, ¿no? Pero Borges no, sostiene que uno se podría imaginar un universo sin espacio pero no sin tiempo, ¿no? No sé, es como para pensar y también para pensar, bueno, desde luego, tal vez sería la frase para terminar, ¿no? Que esa hermosa frase para comenzar y terminar todo con respecto al tiempo, que es la de San Agustín, ¿no? Si no me Sí. preguntan qué es el tiempo, sé que es el tiempo, pero si lo tengo que explicar, ya se me escapan, no sé nada de él, o vuelve al enigma, ¿no? ¿Qué te Seguro. sugiere a vos, Jorge, digamos, Sí. cuando abordar estos temas? ¿Por dónde te parece que apuntar primero? Bueno, a ver, sí, me parece un tema apasionante el tema del tiempo. Incluso, más allá de Borges en el campo de la filosofía, por ejemplo, para Bergson, en realidad es el tema de la filosofía. Claro, O sea, Bergson lo que plantea un poco en algunos de sus textos es que un poco el no haber resuelto este problema del tiempo es una especie, digamos, de pecado original de la historia de la filosofía occidental, ¿no? Así como para Heidegger era quizás el olvido del ser, para Bergson es el olvido del tiempo, ¿no? O sea, es como que nunca se ha resuelto del todo el problema del cambio también, que está muy cercano, obviamente, el problema del cambio, el problema del tiempo. Y lo que dice Bergson es que como nunca se resolvió ese problema, eso de alguna manera ha afectado todo el desarrollo de la historia de la filosofía occidental. O sea, es como que hay un lastre ahí que nos impide avanzar justamente, ¿no? Así que bueno, eso es mm, lo primero que diría, ¿no? Para un autor como para Bergson es un claro, tema fundamental, digamos, ¿no? claro, claro. No, y para Este, poner algún lugar, si querés sí, así, de indicación, ¿no? sí, Donde aparecen estos problemas del tiempo, ya la antigua Grecia están en Heráclito y Parménides, ¿no? Digamos, efectivamente, sí. este problema además que tiene un carácter así ontológico, es decir, si hay un uno, el uno tiene que ser de algún modo inmóvil, digamos, y por lo tanto eterno y por lo tanto carente Inmutable, de, claro. inmutable, o sea, carente de cambio y por lo tanto carente de movimiento, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y el devenir, el fluir, la no detención y por lo tanto una temporalidad fluyente, un río, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, vos decías de Persona el olvido del tiempo, y Heidegger, bueno, no casualmente llamó a su gran Ser y texto Ser tiempo, y Tiempo, ¿no? Digamos, o sea, seguro. seguramente con otras referencias al respecto al tiempo, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, sí, claro, es un problema que tiene como su costado ontológico en el sentido de confiere una pregunta por el ser, pero parece ser como una cualidad potente ¿no?
la vinculada con la temporalidad, ¿no? O sea, si hay un ser, un solo ser, ese ser no puede suceder en el tiempo, ¿no? Este es un punto, digamos, de ahí ha habido un montón de problemas, ¿no? Digamos, Nietzsche, Seguro. el devenir del uno, el mismo Platón, probablemente, Sí. Plotino, digamos, ese problema, ¿no? Sí, ahí, a ver, primero, lamentablemente, lo cierto es que no sabemos y dudo que alguna vez sepamos con total certeza qué es lo que quiso decir Parménides realmente, ¿no? Ah, bueno, claro. Sabemos que hay una multiplicidad de interpretaciones, pero bueno, en general nos guiamos por la aristotélica, en realidad, que es la más Claro. tradicional, ¿no? Que había una negación de la multiplicidad, una negación del cambio y una negación de la temporalidad. Pero supongamos que esa es la interpretación tradicional. La pregunta es si efectivamente esa hubiera sido la postura de Parménides. La pregunta que quizás me surge en primer lugar es ¿por qué alguien haría semejante afirmación? ¿No? O sea, ¿por qué uno negaría la multiplicidad, negaría el cambio, negaría la Yo creo que, temporalidad? ¿No? me parece, ahí Jorge, Sí, primera observación, digo yo creo que obligado por el pensamiento lógico, o sea, sí, obligado por el obviamente. principio de identidad y el de no contradicción, y eso te inmoviliza, o sea, si algo es idéntico solo consigo mismo, Mm, no igual, sino idéntico, es decir, guarda total paridad consigo mismo, no puede ser otro, no puede cambiar, ¿no? Entonces, mm, a diferencia de la igualdad matemática, que el 7 es igual a 6 más uno, a 8 menos uno, a la raíz cuadrada de 43, a infinitas posibilidades, o sea, puede variar en infinitas posibilidades la ecuación matemática de la igualdad, pero la identidad es un principio de total paridad, de algo, el 7 es idéntico con el 7 nada más, ¿no? claro. Entonces yo creo Sí, que sí, sí. obligado, no me parecería mal esta hipótesis que congela, que frisa al ser y al tiempo, porque efectivamente, digamos, bueno, de ahí las paradojas de Zenón y demás, pero que efectivamente, digamos, todo lo que entendemos como cambio es ilusión, porque desde luego, pero yo creo que obligado por la racionalidad, yo creo que ahí está digamos, ¿no? La configuración de la total identidad del ser y el pensar, con lo Mm, cual el pensar mismo también está congelado es decir, en reflexionar sobre las propias categorías del ser, o sea, es uno, eterno, infinito, inmóvil, etcétera, ¿no? mm. Me parece Sí, que a, da a lo existencia que, al pensamiento, ¿no? seguro, a lo que vos decís, que creo que lo podría complementar. Creo que también en Parménides y quizás en el pensamiento griego en general, porque otra cosa que después podemos retomar, sin llegar al caso extremo de Parménides, pero fíjate que incluso en otros autores como posteriores, como Platón o incluso Aristóteles, quizás también en la interpretación más tradicional, fíjate que si bien se reconoce obviamente la temporalidad, un poco como en Platón es imagen móvil de la eternidad, de alguna manera, ¿no? Sí, O qué sea, hermosa frase, ¿no? el tiempo está, digamos, subsumido siempre a una atemporalidad de alguna manera. Eso es muy típico del pensamiento griego, ¿no? Y me pregunto si hay algo que también un poco pudo haber influido en toda esta línea de pensamiento, Parménides, Platón, Aristóteles, con un montón de diferencias, por supuesto, que es el tema del lenguaje. Me pregunto si el lenguaje no se podrá conectar con esto que vos decías, que tiene que ver con la lógica, con la racionalidad, de alguna manera, ¿sí? Me parece que todo eso está muy vinculado en el mundo griego, de alguna manera, y que puede haber influido un Mm, poco en estas posturas. es cierto, ahí habría que pensar, seguramente ya muchos lo habrán pensado, ¿no? Pero me parece que el tema, este pasaje del mitos al logos, ¿no? Mm, Que guarda algunas paradojas, porque eh, uno diría, el pensamiento mítico es un pensamiento narrativo y la narración tiene temporalidad, ¿no? mm, Pero al mismo tiempo es una narrativa de algo sin tiempo, es decir, ese inero tempore, ¿no? De eso que claro, sucedió alguna vez y nunca exacto. y Sí, sí. siempre estará, digamos, no sé, ese presente mítico, ¿no? Siempre estará Ulises queriendo volver a Ítaca, siempre estará, digamos, los griegos ensayando su entrada, penetrar la muralla de Troya, etcétera, digamos, siempre eh, también hay una especie de eternidad, de ciclo, habría que matizar todo esto, de luego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay una narratividad que tiene esta paradoja de ser una narratividad, es decir, que sucede, pero una narratividad que sucede en tiempo presente, Claro. y al mismo tiempo, después, digamos, el logos, la erupción del logos que supone un pensamiento abstracto, ya no narrativo abstracto, pero Mm. al mismo tiempo tiene la temporalidad de la deducción, por ejemplo, ¿no? De Sí, algo, ¿no? Que yo, por ejemplo, ¿no? De procesos y de, ¿no?
Claro, Sí, una sí. paradoja, ¿no? Esa porque, Ahora, ahí la pregunta que me surge es si en la deducción, porque pensando más, por ejemplo, nuevamente en términos matemáticos, si en la deducción, digamos, lo que sería la conclusión agrega algo nuevo a lo ah, anterior, digamos, bueno, o si ya estaba implícito, digamos, en las premisas, si, digamos, si la conclusión ya está implícita en las premisas, porque sí, entonces, los famosos juicios analíticos de Kant, ¿no? claro, Digamos, exacto. ¿no? En ese Sí, sí, caso, sí. digamos, el tiempo no agregaría nada No, no, nuevo. no, 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 Ese es un claro, punto claro. importante. Eso es, bueno, saltando un poquito, ¿no? Por eso los juicios sintéticos a priori, ¿no? Claro, Digamos, de Kant y el tema que 2 más 3 igual a 5 no está implícito en 2 más 3, exacto, en 2 y 3 no está implícito el 5, ¿no? seguro, Pero bueno, seguro. Sí, ahí había una operación temporal, ¿no? O sea, había una seguro, especie de temporalidad. sí. Pero bueno, de todo esto son sin definir qué es el tiempo, ¿no? O sea, No, por supuesto, dando seguro. por supuesto una No, especie pero ¿no? u- De una espesor, cosita, ¿no? una cosita me gustaría retomar lo que habías dicho, también, Walter, que me parecía re interesante. Vos habías conectado justamente a Parménides con el tema de la racionalidad y la lógica, ¿no? Ahora, también es interesante esta articulación, fíjate. Por algunas fuentes que tenemos, Parménides habría sido discípulo de un pitagórico. O sea, Mm, es interesante esta conexión, ¿no? Matemática y después lógica, justamente. Y en ambos casos estamos en posturas donde la temporalidad no es lo más importante, evidentemente. Ahora, pero fíjate que también, como hoy hiciste la contraposición, aparece Heráclito. Y fíjate que hay un pasaje, no sé si lo recordás, que es muy interesante, donde Aristóteles conecta esta idea más bien del fluir con la psique. O sea, con el alma, con lo que nosotros llamaríamos la mente, la conciencia. O sea, me parece muy interesante quizás esto, y mm, te lo digo porque es mi opinión, me parece que ya en este origen de la filosofía griega creo que hay algo que va a atravesar toda la historia de la filosofía occidental, ¿no? Una línea más matemática lógica, con una tendencia más bien a restarle importancia a la temporalidad, justamente, y ahí tenemos a Parménides como prototipo, y después otra línea que va a vincular más la filosofía con la psicología y, entendiendo por psicología justamente algo más dinámico, más temporal, de alguna manera. Me parece que en estas dos posturas podemos un poco encontrar el origen de un montón de tendencias que van a ir después en la historia y la filosofía, ¿no? Una más parmenidia, otra más heraclitia, si vos querés, más temporal y más lógica temporal, de alguna manera. mm. No sé cómo lo ves. Sí, 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 sí. Bueno, y me parece que también habita una física también, ¿no? Porque justamente el problema de Heráclito para mí es también, ¿y qué hacemos con la física, ¿no? Porque para Parménides es un enigma que se resuelve como apariencia e ilusión. Digamos, Parménides, lo que emana de Parménides, digamos, nunca Claro, sabremos exactamente qué dice Parménides, sí, pero digámoslo así, digamos, lo que uno deduce un poco de la versión. Claro, este mundo es un signo de pregunta, si este mundo está más cerca del no ser que del ser, son expresiones un poco absurdas, desde luego, ¿no? Pero o claro, claro. sea, el ser tiene que tener propiedades no movibles, no fluctuantes, no atentas al cambio, ¿no? Claro, la fisis en Heráclito es una fisis pantarrey, es una fisis Exacto, digamos, que ama ocultarse, pero también mostrarse, y esta es una fluctuación temporal, uno podría decir, digamos, eh, seguro. el tiempo es, Y también es psique, o sea, la fisis es psique también en Heráclito, digamos, porque justamente tiene una dimensión propia de lo que sería el alma, digamos. bueno, más el elemento del fuego, ¿no? Es el Claro, elemento del sí, fuego que opera así como un arjé, claro, que tiene como ese valor de lo de lo que sucede, lo combustiona, que prende y apaga, ¿no? Que exacto, se prende y se apaga con medida, y esta es una medida del tiempo, uno podría decir, ¿no? exacto, y sí, sí. Más allá de una especie de principio regulador. Es una medida que implica temporalidad, ¿no? Y sí, y nuevamente, digamos, el arjé justamente es el fuego y nuestra alma es una micropsique, o sea, es como una llama, de alguna manera, de Sí, ese fuego cósmico, de alguna manera, ¿no? O sea, ahí está sí, obviamente la conexión entre microcosmos y macrocosmos, que va a sí. ser tan influyente también, ¿no? Sí, yo creo que Esta es, también la ventaja y lo enigmático de Heráclito es que tenemos fragmentos
y que yo creo deliberadamente, ¿no? Digamos, que van para un lado y para otro, y por sí. momentos nos habla de la unidad y de la Mm, eternidad, y el ser es lo uno, etcétera, ley que ordena todo y no es ninguna cosa, y bueno, al mismo tiempo son dualidades, son ambivalencias, son luchas, tensiones, opuestos, vivos, la vida y la muerte, y la tensión, la lira, en fin, ¿no? Y después mm, la multiplicidad, el devenir, el río de Heráclito, ¿no? O sea, yo creo que Heráclito da para todo, ¿no? Digamos. sí, Ahora, el elemento pitagórico que decías, volviendo un poquito a eso, ¿no? sí, También ¿no? Habría que preguntarle a alguien que sepa mucho del tema, ¿no? Pero hay una cosa un poco, me parece también, no digo paradójica, pero los números pitagóricos son, no son, son entelequias, por un lado, eternas, topos uranus, pero también es la matriz de la realidad material, ¿no? O sea, es un arjé de esta fisis, ¿no? Y como una sí, especie, sin ser, digamos, Galileo Galilei, ¿viste? O sea, no, la claro. res extensa, sin ser Descartes, digamos, esa matematización. Pero hay una especie de ontología de la fisis acá, en términos pitagóricos, me parece, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, como bien dijiste, fíjate que los pitagóricos plantearon la idea como el número como esencia de todas las cosas, pero, digamos, en términos científicos, ellos lo aplicaron sobre todo en terreno astronómico, pero no en el terreno físico. Eso, Ah, como vos bien dijiste, hasta Galileo tuvo que esperar. Aunque es cierto sí, también que el que quizá empezó a hacer, dicen los especialistas, esta primera física matemática fue Platón en el Timeo, claro, justamente con los elementos básicos de la naturaleza, ¿no? Que eran como dodecaedros, etcétera, ¿no? O sea, exacto, sí, cada sí, sí. elemento tiene una figura geométrica especial, ¿no? Pero claramente igual todavía estamos lejos de la física moderna, ¿no? Pero ahí parecería como que ya Platón está un poco dirigiéndose en esa Sí, línea, sí, ¿no? aterrizando la matemática en este mundo, Sí, digamos, porque efectivamente. hay de algún modo también una matemática como propedéutica de la filosofía, Claro, digamos, nadie entra sin claro. usar geometría, como Sí, si fuera un camino ascendente hacia el no, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, en términos ontológicos, está ese concepto de Corán, ¿no? Que es sí, ese espacio intermedio que sería ahí donde ese artesano, ese demiurgo, sí, habría tomado estas, creo que son 6 formas matemáticas, ¿no? sí, efectivamente, Y sí. que las estaría moldeando más o menos, ¿no? No Sí, perfectamente, es cierto. fractalmente, digamos, no sé cómo. Bueno, y sale este mundo, ¿no? Le salió más o menos porque, bueno, este mundo es doxa, es Claro. sensible, bueno, está afectado al cambio, etcétera, ¿no? Y sí, está esa base irracional de alguna manera que impide que sea un mundo perfectamente ordenado, claramente, ¿no? Un poco como va a ser después la Gile en Aristóteles, más o menos es Claro. la misma idea, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí la novedad más fuerte con respecto al tiempo, en el sentido, me parece, ¿no? eh, Más cercano a nuestras concepciones, está en Aristóteles efectivamente como la unidad de movimiento, ¿no? Sí, Y bueno, los problemas más ontológicos de acto y potencia, por ejemplo, resolver el problema del cambio del movimiento. Este me parece que ahí había una especie de red de postura fuerte con respecto al tiempo, que es el problema del cambio y del movimiento, ¿no? sí, sin duda. Que son temas que un pensamiento abstracto y un pensamiento idealista tiene que conjurar, ¿no? O sea, no hay chance para eso, ¿no? En cambio, para Aristóteles sí, hay una especie ¿no? Y sí, en términos físicos me parece que hay una visión no mecanicista, sino orgánica, ¿no? Organicista, organicismo, no sé cómo decirlo, sí, vitalista, o no, animista, del ánima, ¿no? De ese ánima que está ahí y que son actos y potencias desplegándose, ¿no? Desde luego, con un arjé y un telos, ¿no? Lo cual también acá habría una especie así de temporalidad precristiana, digamos, ¿no? En el sentido de, ¿no? Seguro, sí, y en un contexto también de tiempo circular, porque en Aristóteles también está un poco la idea del tiempo circular, en definitiva, ¿no? Así que Por sí, eso, claro, claro, ahí yendo un poquito a estas cuestiones, aparecen, incluso los griegos tienen palabras distintas para lo que nosotros llamaremos tiempo, o sea, que nosotros globalmente decimos tiempo, los griegos no tienen una sola palabra para decir tiempo, tenían cronos, que es un claro, dios, eh, pero tenían aion, ¿no? La eternidad, la tenían eternidad, kairos, ¿no? seguro. Sí, sí, Eh, sí, sí. y uno podría agregar, ¿no? Estas concepciones cíclicas del tiempo que no son ninguna de esas, ¿no? Después por ahí el tema del tiempo como retorno, porque yo creo que habría que diferenciar entre ciclo y retorno, ¿no? Porque, digamos, cíclico es como un proceso, digamos, recurrente de pasos, ¿no? Que vuelven a hacer. Retorno es que en algún momento algo del pasado vuelve, ¿no? Y, digamos, bueno, vaya a saber en qué frecuencia, bajo
si es en forma cíclica o no, por ejemplo, este retorno. claro, Puede que no, digamos, ¿no? Eh, y de luego, otro problema es el devenir, digamos, si es un devenir abierto, si es un devenir definitivo, si es un devenir, ¿no? seguro. Lo que, Ah, sí, no, sí, una cosa que quería decirte, Walter, también, volviendo al punto de partida, que un poco se empezaste hablando justamente del tema del espacio, del tiempo. Ahí también, eh, por lo menos desde la perspectiva de Berzón, justamente, ahí justamente, para Berzón, como te decía al principio, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que él decía, digamos, un poco que el problema de la filosofía occidental es que hay como un error en el punto de partida, que es lo que de alguna manera impidió el avance subsiguiente de la filosofía? Y es que Berzón diría que el gran problema de la historia de la filosofía occidental, que empezó con los griegos puntualmente, y Aristóteles tuvo mucho que ver con esto, sin duda, aunque ya el problema estaba antes con Platón, evidentemente, y probablemente con los anteriores, es lo que él llama la espacialización del tiempo. O sea, el gran problema es cuando de alguna manera se mezclan estas dos dimensiones que vos mencionabas, y aparece lo que él llama un, un tiempo mixto, de alguna manera, ¿no? Es un tiempo que para nuestra vida cotidiana quizás es muy útil. El tiempo, el tiempo espacializado o el tiempo mixto es el tiempo de los relojes, por ejemplo, ¿no? O sea, Brazón diría que obviamente que es muy útil que tengamos relojes, que los manejemos por la hora, pero ese tiempo no es el tiempo real, es un tiempo que ha sido espacializado justamente por una finalidad pragmática, que tiene aspectos muy positivos, pero a mí... fíjate, Sí, dale, dale. claro, no, pensemos justamente en la palabra cronómetro, ¿no? Claro, Mide metros, ¿no? O sea, claro, una medida que exacto, no es espacial, pero da la idea de que el metro es una espacialidad, ¿no? Pero que pone exacto. medida, y la medida es duración y espacio al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Ahora, el problema es que cuando se hace esta mezcla del espacio y del tiempo, que tiene muchos aspectos positivos, pero lo que produce es una desnaturalización del tiempo real, diría Bergson, ¿no? Que es lo que él llama la durée, ¿no? La Claro, duración. esa duración ahora en el sentido bersoniano, que es El otra sentido, duración. claro, es otra Sí, sí, sí. duración justamente, pero digamos, ahí estaría el problema, el origen de todos los problemas para Bergson justamente, ¿no? Que naturalmente el ser humano, por la orientación pragmática, de nuestro conocimiento, que es nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, o sea, todo nuestro ser, diría Bergson, está preparado para la acción, para actuar, y por eso tendemos a espacializar el tiempo, ¿no? Y ahí vendría ese gran problema, Mm. que según Bergson, la mayoría de los filósofos occidentales no se dieron cuenta de este problema, ¿no? Entonces todos cayeron en el mismo problema, justamente, de espacializar el tiempo. Mm. Este, ese problema. Sí, no, hay que volver un poquito a esa pregunta, Sí, digamos, como me imagino que será el gran trabajo de Bergson es en parte desandar ese camino y en parte proponer una vía, digamos, así como, claro. no sé, como Ortega Set diga, bueno, hablaban del ser, se hablaban de la vida, por ejemplo, bueno, cada Claro. autor ha Y encontrado sí, sí, seguro. el concepto olvidado por los otros, ¿no? Pero, eh, claro, esto abre un poco la cuestión, digamos, acerca, digamos así, una psicologización del tiempo, porque Sí, efectivamente, eh, digamos, no sé, en términos brutos, a una piedra le afecta el tiempo, a un planeta, a una galaxia, a un agujero negro, a una ameba, a un chimpancé y a un ser humano, a todo le afecta el tiempo, pero la autoafectación del tiempo en el ser humano y en la conciencia, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, es realmente una experiencia que nos cuestaría pensarla del mismo modo, ¿no? Es más, digamos, también en una visión así muy naturalizada del tiempo, el tiempo afecta a todas las cosas, digamos, no sé, simplemente porque en esta cosa más newtoniana, el tiempo y el espacio son esas cosas que están ahí afuera, este, eh, digamos, que suceden con una especie de objetividad total de sucesión y de dimensión, pero bueno, son un problema, ¿no? Porque en el fondo la temporalidad está afectada por otras cuestiones, por ejemplo, la memoria, la claro. imaginación, la reflexión, la percepción. Y, 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 y bueno, alguna vez escuché que, por ejemplo, que una ratita vive, no sé, 6 meses, un año. Su corazón latió tantas veces como un ser humano 70 años, ¿no? Entonces, para el ritmo, o sea, vivió el mismo tiempo.
sea, en su ritmo biológico acelerado, ¿no? O sea, claro, la pregunta es, claro, ¿cuál es el tiempo? Por ahí vivieron el mismo, en algún sentido vivieron el mismo tiempo cuando uno mide las duraciones de los ritmos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. en un tiempo cronometrado, objetiva, muy entre comillas, objetivamente, vive mucho más años un ser humano, ¿no? Mm. Pero ese Muy tiempo, interesante eso que vos decís, Walter, pues sabes que por ejemplo, en Bergson justamente está la idea de que, primero, como vos bien decís, en realidad todo es temporalidad, ¿sí? Todo absolutamente es duración, diría él. O sea, en Bergson no es ser y tiempo, en Bergson es el ser es tiempo, justamente todo lo real es temporal, todo lo real es duración, pero las diferencias que establece Bergson justamente tienen que ver con los ritmos de la temporalidad, ¿sí? O sea, Bergson lo que plantea justamente es que hay como una escala de los ritmos temporales, ¿sí? Entonces, desde lo físico puro hasta el ser humano, digamos, y si hubiera algo más también, si existiera Dios, también sería temporalidad, ¿sí? Son todas escalas de temporalidad, ¿sí? Son más lentas, más rápidas, y también está lo que en persona llama los grados de tensión de la temporalidad, ¿sí? La temporalidad se puede tensar o destensar, ¿no? Cuanto más tendemos hacia la materia, digamos, es como que se va distendiendo la tensión, ¿no? Significa que se va haciendo más homogénea, significa que los momentos de la temporalidad tienden a repetirse. Cuanto más se tensa la temporalidad, significa que la temporalidad es más heterogénea, más creadora, podríamos decir. claro, claro. Eso, es Eso lo trabajarán en materia de creatividad, ¿no? Es materia y eso, ¿no? memoria o en materia y Materia, memoria, la evolución creadora también. evolución Sí, sí, global, sí. sí, sí, sí. Son temas que están Claro, muy es bien presentes, interesante ¿no? esto de las tensiones, esta especie Sí, de concentraciones, compactaciones, porque la naturaleza parece ser bastante más recurrente, bastante más, claro, digamos, larga en repetirse. sus ciclos, ¿no? Y Sí, más, menos propensas a los cambios, digamos. claro, La teoría de la evolución se sostiene sobre larguísimas series de tiempo, ¿no? sin duda. Y la experiencia humana, por ahí mucho más compactada, la experiencia civilizatoria, es una experiencia de relativa, digamos, aceleración, ¿no? De los tiempos, ¿no? Digamos, y a veces decimos eso, aceleración de los tiempos, justamente, ¿no? Digamos, de y ahí tiempos significan cambios, evoluciones y posibilidad digamos, de tomar lo anterior y procesarlo y, bueno, renovarlo, digamos, dentro de lo que también a veces podemos decir también un poco superficialmente es una transformación, una revolución. Pero bueno, en términos potentes de creación de Bergson, creo que es muy interesante ese concepto entonces de tensión, distensión, ¿no? No sé si tendrá que ver algo con lo que Deleuze hablaba de las intensidades, ¿no? No sé si después eso tendrá que ver Probablemente con sí, eso. probablemente sí, 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 Eh, seguramente sí. Acá lo que encontrás es particular el planteo, porque fíjate que por un lado hay lo que podríamos llamar una especie de, llamémoslo, monismo temporal, porque todo es temporalidad, pero al mismo tiempo hay eh, diferencias de grado que Person dice son diferencias de naturaleza también, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que sería el plano material que el plano biológico, por ejemplo. O sea, si bien todo es tiempo, los ritmos temporales son tan diferentes que también se puede hablar de una diferencia de naturaleza dentro del monismo. Es lo que podríamos llamar, aunque sea un poco extraño, un monismo pluralista, en cierto sí, sentido. sí, sí. Es un Sí, monismo del sí, sí. tiempo, pero pluralismo de Un ritmos, justamente. monismo heterogéneo rítmicamente, los Exacto, ritmos, ¿no? Porque realmente, exacto, supongamos, el ritmo mineral no es lo mismo claro, que el ritmo, ¿no? El ritmo de, no sé, de la química inorgánica que de la orgánica, exacto, etcétera, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que exacto. en algún momento todas estas teorías cruzan, dialogan, o van en paralelo con ciertas teorías físicas, ¿no? O Sí, sea, porque para la física, también dicho así un poquito genéricamente, ¿no? El problema del tiempo está marcado creo que básicamente por el tema de la entropía, es decir, hay una tendencia natural a que la energía tiende, ¿no? Y por eso, digamos, las ondas o partículas van en una dirección y no en otra, ¿no? Digamos, y van hacia los grados de mayor entropía, esa es la realidad, ¿cierto? seguro. ¿No? Sí, ahí hay un tema clave, Walter, que acabas de mencionar justamente, porque se conecta con todo lo que estábamos viendo, que a ver, ¿qué es lo que... y acá volvemos al tema de la espacialización del tiempo y el tema del retorno que habíamos mencionado también hace un ratito.
que es el tema clave de la irreversibilidad del tiempo, justamente. Porque ese es el punto clave, ¿no? O sea, fíjate que hay muchas posturas, incluso de la física, desde los atomistas hasta el propio Newton, en los cuales el tiempo es reversible, justamente. ¿Sí? O sea, no habría ningún problema, por ejemplo, en el antiguo atomismo, de volver a una situación exactamente idéntica que haya acontecido hace millones de años. No es hipotéticamente imposible. Si los átomos volvieran a disponerse en la exacta misma forma que hace millones de años, estaríamos volviendo a vivir la misma situación, porque el tiempo es reversible justamente en la física antigua, por ejemplo, ¿no? En Newton creo que sería exactamente lo mismo todavía, pero sí, efectivamente, ya a partir de, eso lo ves muy bien en Prigogine, por ejemplo, está muy presente la idea de la irreversibilidad del tiempo, La flecha del tiempo, sí, la claro. flecha del tiempo, la entropía, y ese es un tema muy interesante para tener en cuenta en este problema, justamente, ¿no? O sea Aunque hay autores que también, si pensando en términos de fuerza, por sí. ejemplo, que hay, como algún físico explicaba así, algo así como que, por ejemplo, que se cae una taza al piso, se parte y ¿no? Y se derrama el líquido. Pero ¿qué pasaría si la energía, digamos, de las partículas que también se mueven, se direccionaran de tal manera inversamente que obligaran no, porque todo está moviéndose, a recuperar un poco el estado original, que la fuerza fuera se combinaran de tal modo las partículas que hicieran retornar la tasa al revés. No estaría estadísticamente, digamos, imposibilitada el retorno a un estado anterior, simplemente por probabilidad de movimiento de partículas, ¿no? O sea, lo que pasa es que la tendencia de partículas es ir en una dirección más entrópica que otra. Es decir, por ejemplo, Claro, tenés, por ejemplo, dos habitaciones con una endija, ¿no? Y tenés un gas de un lado y nada del otro. claro. Y si abrís la endija, la tendencia es que pase de un lado a otro porque va al lugar de mayor entropía, es decir, tiende a Ujú. homogeneizarse. Pero si por alguna razón, digamos, probabilísticamente es posible que todas las partículas se muevan, no sé, los electrones, etc., y se quedaran siempre ahí, podría haber sido, ¿no? Ese, digamos, es cierto, digamos, me parece que por estadística entrópica también da que, que suceda ese efecto, ¿no? Ese efecto que podríamos llamarlo irreversible, ¿no? Pero es una irreversibilidad estadística, no ontológica, por así decirlo, ¿no? Está bien. Eso, ¿no? No, me parece que acá el otro tema que acecha es el problema del infinito, ¿no? Porque si existe el infinito, también hay infinitos mundos posibles y esos infinitos mundos podrían replicar infinitamente situaciones y momentos, ¿no? Eh, Claro, el tema es el infinito, cómo lo concebís. claro, ¿Es un infinito en términos aristotélicos actual o potencial? claro, bueno, digamos, ese infinito que carece de API, no, digamos, y por lo tanto, si lo pensamos en el espacio, implicaría que tiene que haber infinitas tierras, por ejemplo, ¿no? Y con Claro, infinitos seres y variables y todas las cosas que suceden una e infinita, ya disuelve el problema del uno y el infinito y el uno dejan de eso ser es un... Giordano Bruno, justamente. Eso. Bueno, claro. Sí, Claro, pero viste que este problema matemático del infinito, que es necesario matemáticamente, pero que en términos ontológicos, cosmológicos, plantea una serie de problemas sí, complejos, sí, ¿no? seguro. Yo creo en ese sentido, me parece que Leibniz, eh, no sé si fue hábil o por ahí lo estoy diciendo yo, no sé, cuando plantea que Dios crea no entre infinitos mundos, sino entre mundos posibles, ¿no? El mejor. Yo creo que resuelve, me parece, porque infinitos mundos no son posibles infinitos mundos, ¿no? O sea, sería una contradicción, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay un problema ahí, me parece, con el infinito y, bueno, la temporalidad o lo que sea, ¿no? Sí, 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 Y seguro. la espacialidad también, digamos, porque todo esto abre a, a- a que todo tiene que suceder infinitas veces, ¿no? Pero el infinito es una puerta, digamos, sin medida, ¿no? Entonces, por lo tanto, vuelve problemático incluso tu punto de referencia, ¿no? Digamos, ese punto de referencia. Es como, Bueno, vos lo mencionaste hace un ratito, fíjate, ya en Cerón de Lea está el problema del infinito, justamente. Es claro, eso. del infinito hacia afuera y el infinito hacia adentro, el Claro, infinitesimal, ¿no? Digamos, o sea, claro, sí. el- el-
desde luego acá hay otros problemas que merecería otra charla, ¿no? Pero que habría que estudiarlo un poco. Pero este infinito que es efectivamente todo un problema, ¿no? Digamos, a múltiples aspectos genera muchos problemas, trae soluciones y es una especie de premisa el infinito en términos matemáticos, pero al mismo tiempo genera una serie de grandes problemas porque eh, careces de la posibilidad de discernir después las cosas, ¿no? O sea, se vuelve indiscernible todo, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, ¿Viste eso que cuenta, ¿no? No sé quién era el que planteaba esto, que supongamos que si tenés que dibujar, supongamos, un mapa de Inglaterra estando en Inglaterra, y si quieres hacer un mapa tan perfecto, tenés que hacer, dentro del mapa tendrás que hacer el lugar donde estás haciendo ese mapa. Sí, Que implicaría que dentro del mapa hay una persona escribiendo un mapa y así al infinito. O sea, ese mapa se vuelve infinito, ¿no? infinito. Que la única manera de hacer un mapa de Inglaterra es fuera de Inglaterra, ¿no? Que te Sí, permitiría representar, pero sí, cualquier lado, ¿no? Representar de un modo total, digamos, ¿no? Esto lleva a otros problemas matemáticos que también habría que estudiar un poco, ¿no? Los problemas de los conjuntos abiertos, bueno, las teorías de Cantor, de Russell, las paradojas, estas también, ¿no? Este, la matemática ha sido una gran aliada para debatir, para pensar estos temas y la matemática también se ha envuelto en muchos problemas de este tipo, ¿no? La matemática y la física, ¿no? Digamos, esto, claro, con los griegos esto también es un problema porque además ellos mismos, ¿no? Tampoco tienen una visión tan clausurada al respecto, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que en ese sentido me parece que los griegos decidieron más por el uno que por el infinito, ¿no? sí, en general, por lo menos en Aristóteles, se acuerda que siempre hay cierto rechazo, ¿no? Del infinito, ¿no? O sea, clarísimo que no. De hecho, por algo Giordano Bruno escribe del infinito un poco como crítica a Aristóteles, ¿no? Al de Chelo, justamente, ¿no? Porque es una cosmología finitista de Aristóteles. Para Aristóteles lo infinito tiene que ser necesariamente imperfecto. Así que, sí, los griegos me parece que trataban de escaparle al infinito, en general. Sí, sí, bueno, Hegel, no sé si por otras razones quizá hablaba del mal infinito, ¿no? Esa Seguro, sí, especie sí. de derivación y ¿no? de imposibilidad de recuperarse, ¿no? Porque en el fondo, ¿no? Esa es la gran cuestión, ¿no? Y claro, y, el otro, y después siempre es bueno, me parece, Jorge, para dar también un contexto a esto, cómo se ha no solamente pensado con conceptos, sino con ideas el tiempo, y por ejemplo, no sé, William Blake, esa frase que recordaba tanto también Borges, ¿no? Que eh, la eternidad nos regala el tiempo, ¿no? Nos regala las creaciones del tiempo. Y dice, la eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo. Creo que era un proverbio de Ujú. William Blake. O sea, bonita forma de resolver más pacíficamente el problema de la mímesis de Platón y ¿no? del mundo uno y otro, pero que, que si existiera la eternidad no habría posibilidad de vivenciar eso, ¿no? Digamos, la vivencia requiere el tiempo, requiere Sí, sí, de la sucesión, porque si no todas las cosas serían siempre iguales, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es, seguro. Sí, sí, está interesante, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Jorge, yo no te estoy escuchando bien, puede ser que el Ah, micrófono se esté... bajo. Ahí, ¿puede ser? Sí. ¿Ahí me escuchas Ah, mejor? ahí está ¿Está bien? mejor, sí. Sí. Ah, perdón, perdón, se bajó Sí, sí. el micrófono entonces. Sí. No, Este, bueno, digo, a veces viene bien un poco las ideas, tal vez no tan profusas en la articulación como en el pensamiento filosófico, matemático, la ciencia, pero, pero sí a veces las ideas que aparecen, no sé, en la poesía, en la literatura, en seguro. las artes, ¿no? Digamos, los problemas de temporalidad. Uno, por ejemplo, uno ve ahora en muchos problemas de ucronía y de mundos paralelos y de temporalidades, y qué pasaría si se afecta algo del pasado y qué pasaría con el futuro y toda esa serie de paradojas también, ¿no? Problemas que no intentan soluciones, sino quizá volver más enigmático el problema del tiempo. Y creo que de eso se trata, ¿no? De volver un poco enigmático eso, ¿no? Y tal vez nunca resolverlo, pero sí estimular para que eso suceda, ¿no? Seguro, sí, eso sería muy interesante. Yo tengo un libro, espera un segundito, que lo tengo por acá, este, que es interesante. Si querés, después te lo paso. Mm. Es un autor italiano llamado Pietro Redondi, se llama Historias del Tiempo. Es de Gredos y
El subtítulo es Un fascinante recorrido a través del concepto de tiempo en la historia y la cultura occidental. Y en general es una selección de textos de un montón de autores, pero digamos, en el primer capítulo, que es introductorio, va haciendo algo más de la cultura justamente, y va mostrando un montón de cuadros, imágenes de películas incluso. Y son sumamente interesantes, tanto las, por ejemplo, acá mira, al azar, estoy en la página 20, hay una imagen de Metrópolis de Fritz Lang. Fritz Lang. No sé si te acuerdas, hay justamente, ¿no? Un reloj y el personaje está como agarrado justamente Mm. a las agujas del reloj, ¿no? Y te leo lo que dicen. Dicen, en el año 2026. Mira, faltan 2 años, nada más para... Falta poco tiempo. Sí, dice, en una megalópolis, los obreros de una fábrica del mundo subterráneo se rebelan, incitados por un androide que se presenta bajo el aspecto de una obrera. El filme muestra varias veces el reloj como instrumento al servicio de los poderosos. Aquí la imagen, inspirada en la iconografía de Sísifo, el mortal condenado a empujar una piedra enorme en el Hades, representa un cuerpo a cuerpo entre el obrero y las manecillas de un cronómetro, cuya esfera solo incluye las 10 horas de la jornada laboral en la fábrica. Es re interesante esto, ¿no? Y así va mostrando un montón de imágenes, de relojes en distintas manifestaciones de la cultura, y va explicando justamente, perdón, Tómate un poquito de agua. Ahí estamos. Qué interesante eso, Jorge, porque mm, haciendo alguna alusión ahí también a algo que concibe Gadamer, presenta, viste, dos teorías del tiempo: el tiempo vacío que se llena, y es el tiempo que se llena con tiempo, con tiempo de ajetreo, de trabajo, tiempo cronometrable, tiempo equivalente, digamos, a rendimiento, a productividad, a eventual salario o no. Y un tiempo que no, que es pleno, ¿no? El tiempo vasto, el tiempo, bueno, es el tiempo que no está en esas manecillas de reloj, ¿no? Digamos, están privados del tiempo del Kairos, del tiempo de la vida, ¿no? Están, exacto, sí, sí, sí. viven sometidos a un despiadado cronos productivo, ¿no? Y bueno, estas otras cuestiones, digamos, que por ahí no tocamos, pero que son las sociales, las económicas, las políticas, son otras cuestiones que desde luego que Seguro. el manejo de la temporalidad ha sido básicamente, o sea, Occidente en general tiene una temporalidad distinta a Oriente y toda una serie de referencias, ¿no? Eh, Sí, eh, Chaplin en tiempos modernos, por ejemplo. Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, 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 digamos, eso es así que bueno, ese texto es muy bonito, digamos, quizá en otro momento podríamos así agarrar al azar 10 Seguro. frases y hacer Sí, comentarios sobre esas. sí, Quizá o imágenes y cuadros. Mira, acá tengo la reproducción de un cuadro, no sé si lo conoces, de Pompeo Batoni. ajá, Es un cuadro espectacular. Discúlpame que se me quedó la sí, bomba. Se llama, ¿me escuchás? sí, sí, perfecto, Sí, perfecto. Un se poco llama, agonizante, pero me da sí, pena, pero te escucho bien. se llama El tiempo ordena la vejez que destruya la belleza. No sé si lo conoces. Batoni con B larga. El tiempo ordena la vejez que destruya la belleza. Es espectacular el cuadro. Y ahí aparece otro tema que es muy interesante para discutir, y es justamente la idea del tiempo como lo que destruye, ¿no? Emerson es interesante, pues, disculpa que vuelvo siempre a Emerson porque Sí, pero sabes es sabes que fundamental, ¿no? le tengo mucho interés por este autor, y Emerson el tiempo es lo creador en realidad. Más Sí, que más que lo que destruye, el tiempo es lo que crea. En Emerson está también esta idea de que el tiempo destruye, es muy típica de la cultura griega, ¿sí? Pero como que le faltó ver el aspecto creador de la temporalidad, justamente, ¿no? Bueno, este cuadro es magnífico porque hay una chica joven y es como que el tiempo va sobre su rostro para arrancar la belleza, justamente, ¿no? O sea, el tiempo como lo que destruye, es espectacular el cuadro. claro, claro. Bueno, es el famoso el retrato de Dorian Gray, ¿no? Claro, El conjuro icónico, digamos, y lo que la imagen tiene.
tal vez eso es lo que por ahí en el fondo temía Platón, ¿no? Que la imagen, Sí, ¿no? Digo, de lo, la imagen percepción es una imagen que cambia y que devienen, y eso, justamente por eso es falsa, ¿no? Porque nunca es la imagen real. Pero al mismo tiempo, la imagen así en tanto ontología pura, no está afectada por la fisis, ¿no? Entonces, no por la vida, y en el caso de Dorian, incluso por la moralidad. Dorian no solamente envejece, sino que va teniendo un rostro cada vez más horripilante y moralmente despreciable, ¿no? Porque comete maldades, ¿no? seguro. Pero bueno, Eso, qué lindo digo, cuando eso que sí, decís, Walter, algún día, digo, sería interesante hacer una especie de curso sí. abordando el tema del tiempo desde un punto de vista filosófico, pero también incluyendo todas estas cuestiones, ¿no? Las dimensiones literarias, pictóricas, fílmicas. Eso, digo, es re interesante hacerlo. Bueno, yo digo, volviendo un poquito a un punto de partida que por ahí mencionaba al comienzo, ¿no? Digamos, conjugar ideas y conceptos, ¿no? La Claro, literatura, el arte, ha tenido ideas, o sea, cuando este cuadro pinta eso, no está haciendo una metafísica del tiempo, no, está haciendo una especie ¿no? de impresión existencial, digamos, recorrido psicológico, una especie de visión analógica del mundo, digamos, en cierta experiencia, ¿no? No está teorizando acerca de, digamos, si el tiempo es magnitud de movimientos, no no. está. Pero, pero sí, digamos, el reflejo existencial de todo eso, Claro, al modo, hay bueno, hay una experiencia del tiempo, sin duda, sí. ¿no? Y me parece que es bueno jugar un poco entre conceptos e ideas y cómo han amalgamado, ¿no? Porque efectivamente, eh, a veces, digamos, la coherencia teórica es lo que ha hecho que con Parménides en 3 frases cerremos el problema, ¿no? Claro, ¿No? O sea, con Parménides, que el ser y pensar son una y una cosa, y el ser es único, y el principio de identidad gobierna todo, y el principio de no contradicción, y ya está. El ser es uno, no se puede mover, y todo es ilusión, y bueno, vivimos en una especie de ilusión de apariencial, y todo lo que nos parezca tiempo, espacio, movimiento es una apariencia, ¿no? Pero bueno, me parece que las ideas hacen que uno no se petrifique los conceptos y los conceptos estén como acicalados un poco. Y me parece que trabajar sobre casos, ¿no? O sea, casos literarios, casos pictóricos, casos arquitectónicos. O sea, sí, es bonita también, creo que la frase, creo que de Alejo Carpentier, que decía que la arquitectura es música congelada, ¿no? mira, Creo que de Alejo Carpentier, bueno, pues, si no, merecería ser esa frase de Carpentier sí, como la bonita, verdad. ¿no? Eh, eh, pero bueno, claro, la música es movimiento, es tiempo, ¿no? Temporalidad. Y que sea eso, ¿no? Este, música petrificada, con gracia, espacializar un tiempo, ¿no? Digamos, Exacto. después de todo, bueno, ya en visiones más históricas, más historizando el problema del tiempo, claro, obras, personajes que son su tiempo, ¿no? Leonardo es el Renacimiento, ¿no? La Gioconda es, no sé, Bernini es el Barroco, no sé, X, ¿no? Guericó es la Revolución Francesa, no sé, cualquier cosa, ¿no? Goethe es, no sé, un tiempo de la Alemania, el tiempo del clasicismo y el romanticismo, en eclosión, no sé, X, ¿no? Lo que sea. Eh, pero sí, me parece que es fecundo eso y además ¿cómo decir? Se enriquecen mutuamente, es un lindo retorno, es una linda conversación, hablando de Seguro. conversaciones, como se llama, ¿no? Digamos, que conversen ideas y conceptos, que conversen extemporáneamente, porque tal vez la tarea de uno, modestamente, de pensar o de reflexionar es poner en diálogo cosas que parecen distantes, así como lo rico de un poeta es encontrar metáforas de cosas muy disímiles, ¿no? O sea, en algún momento habrán sido disímiles una mujer y una flor, hoy ya no, hoy ya no es metáfora eso, ¿no? Pero bueno, pero sí crear, ¿no? Crear en el tiempo, y bueno, pero sí, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Y para seguir pensando, ¿no? Esta dimensión creadora del tiempo, a mí no se preguntaría si es en el tiempo o del tiempo, me parece que en persona es del tiempo, Del ¿no? tiempo. Hay una Exacto. ontología del tiempo donde no es, digamos, mera sucesión, ¿no? Es No, otra cosa, ¿no?
pero ameritaría como otra charla. ¿Te parece, Jorge? En otro momento hacemos otra charla, partiendo un poquito de esta premisa de que eres de este texto, con Dale. fragmentos, Sí, es muy interesante. Mira, si querés después te puedo Sí, escanear después quizás compartamos, sí, 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 el, un la, link. met- en la primera parte y después, mira, tiene toda una antología de textos que va de Platón, Aristóteles, el Génesis, San Agustín, Copérnico, Galileo, Newton, Hume, Kant, Mach, Bergson, Poincaré, Einstein, Proust, Piaget, Fraisse y un tal Elías. O sea, son todos los textos que están como seleccionados en esta Claro, obra, ¿no? claro. Así que sí, digo, se podría hacer esto, quizás tomar o pequeños textos o imágenes, ¿sí? Y a partir de ahí, como vos bien decías, Mm, conversar, ¿no? Comentar, reflexionar, salir un poquito digamos, al ruedo de comentarios. Me parece que eso es lo más Exacto, profundo, ¿no? dale, Bueno, seguro, haremos entonces, Jorge, otra charla, una parte 2 ya yendo a dale, los casos, ¿no? dale, me parece buenísimo. Bueno, Jorge, siempre un gustazo charlar juntos y Gracias, bueno, y cerramos aquí nuestro diálogo en este momento. ¿Eh? listo. Bueno, Perdón, Jorge, ahí gracias.